grabando y voy a pedirle a mi esposa, a Gisela, que nos dirija en oración, por favor. Muy bien. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta tarde que nos das para reunirnos. Te alabamos y te glorificamos por lo bueno que eres, por lo santo, por lo maravilloso que eres con nosotros, Señor. Queremos que limpies nuestro corazón de todo pecado, Padre, que queremos poner en tus manos todas estas peticiones que han expuesto mis hermanos y hermanas por salud, quiero pedirte por Lidia, que en cualquier momento la operan o ya la operaron, no sé, pero sabemos que era de entre 5 y 7, Señor, que la van a operar. La ponemos en tus manos, que tú dirija a los médicos y a los enfermeros y a todo el equipo para que tú lo bendigas y que todo salga bien conforme a tu voluntad. También quiero pedirte, Señor, por la salud de Nidia, para que tú estabilices su cuerpo, que el azúcar pueda bajar. Y te pido también por la señora que Rosita nos Hola, qué expuso, gusto arrancar con este análisis. Hoy va... te pido que bendigas a esta señora que la está cuidando, a la hija, que le des sabiduría, que le des amor y también mucha paciencia, Señor, para que la pueda atender. Gracias porque ella está satisfecha con la ayuda que le ha dado, la información que le pudo dar. Ella te agradece por esta oportunidad que le diste. También quiero pedirte por Isabel. Nos pide por la salud de Doña Dora. Tú la conoces, Señor. Pon tu mano sobre ella para que ella pueda restaurar su salud si es tu santa voluntad. Y si ella no te conoce, Señor, que te pueda conocer. También te queremos pedir por Anita, por Taís, por Doña Mirna, por Naamán y por Doña Gladys, que están enfermos de gripe, Señor, para que tú sanes sus cuerpos y tomes control de todo esto. Queremos también pedirte por cada una de las personas que estamos reunidas en este culto. Te pido que nos dirijas también por Teresa, que puso sus peticiones también delante de ti. Te pido, Padre, que te podamos glorificar, que podamos ser instrumentos eh, para llevar el Evangelio a otras personas, que podamos testificar y que nuestro testimonio hable más que las palabras. Te pido que nos des santidad, que podamos obedecerte en todo, Señor. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque eres nuestro Padre, te damos gracias porque nos diriges cada día y nos das los alimentos que necesitamos cada día, la ropa, la casa, todo, Señor, viene de ti y por eso te alabamos y te glorificamos. Quiero pedirte que en esta tarde noche podamos poner atención a la enseñanza, que puedas dirigir a Eric, que tu Santo Espíritu hable a través de él y que nosotros podamos escuchar y poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ahora vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? Dura como 9 minutos, como introducción al estudio de la carta de Judas. Vamos a estar estudiando estos 25 versículos que son una alerta realmente para la iglesia de hoy. Pongamos atención. Vamos a desempacar algo sumamente interesante. Nos adentraremos en la epístola de Judas para descubrir cómo una advertencia, escrita en pleno siglo I, refleja con una precisión increíble los peligros doctrinales que acechan a la iglesia en la actualidad. ¿Se escucha bien el audio del video?
Sí, señor. Ok, Está perfecto. muchísimas gracias. Sí, correcto, Eddie, se escucha correctamente. Muchas gracias. A lo largo de esta revisión vamos a desglosar las ideas del texto fuente y la verdad nos daremos cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol, sobre todo cuando toca defender la verdad. Empecemos con una paradoja enorme. Pensemos un momento en la situación. Judas creció en la mismísima casa que Jesús, comió en su misma mesa, conocía a la familia a la perfección, pero justo en el primer versículo de su carta se presenta de una forma que sorprende por su humildad. Uno pensaría que sacaría a relucir su linaje como su carta de presentación definitiva, ¿verdad? Era la forma perfecta de establecer su autoridad ante las iglesias. Pero no para nada hace eso. Entonces queda una gran incógnita. ¿Por qué el medio hermano de Jesús omitiría este detalle tan colosal en su saludo? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. El texto nos presenta un contraste brutal entre su identidad terrenal y la espiritual. Judas marca una distancia infinita y súper sana al elegir llamarse siervo en lugar de hermano. Esto básicamente es la prueba de su verdadera conversión. Para él, ese lazo de sangre ya no significaba nada en comparación con la revelación de Jesús como su Señor y Salvador. Es una lección tremenda. Nos enseña que la verdadera autoridad espiritual no viene de tener un pedigrí terrenal impresionante, sino de una sumisión absoluta. Al final del día, un siervo no inventa los planes, simplemente obedece al soberano. Ahora, hay un concepto realmente fascinante aquí, y es la fe común. Al principio, Judas tenía un corazón pastoral vibrante. Su idea original, lo que más quería, era escribir una carta súper alegre sobre esta hermosa salvación que todos compartimos. Cuando el texto usa la palabra común, aclara que no se refiere a algo corriente o de poco valor, sino a algo colectivo. Es una salvación a la que todos tienen acceso por igual. No hace falta ser parte de un club de élite, ni tener un estatus especial o poseer algún conocimiento místico ultra secreto para recibirla. Es exactamente la base maravillosa que une a todos los verdaderos creyentes. Pero, de repente, el tono da un giro de 180 grados. Judas tuvo que cambiar de marcha rápidamente. El documento nos explica que el Espíritu Santo redirigió su pluma por una razón urgente. Hombres impíos se habían infiltrado en la iglesia de forma secreta. Ojo, no eran enemigos atacando desde afuera con espadas, eran personas que se habían colado disimuladamente y que hablaban y actuaban igual que los verdaderos creyentes. Su objetivo real, pervertir la gracia de Dios por completo, convirtiendo la libertad que da Cristo en un pase libre para la inmoralidad y el libertinaje, negando así la autoridad del único soberano. Frente a esta infiltración, Judas lanza lo que es básicamente un grito de batalla. Nos llama a contender ardientemente por la fe. Pero hagamos una pausa aquí porque esto es clave. El análisis del texto es muy claro al decir que contender no tiene absolutamente nada que ver con violencia física. Sabemos que históricamente, durante las cruzadas, se intentó imponer creencias a la fuerza cometiendo actos terribles, pero tampoco significa que debamos caer en un pacifismo extremo donde nos quedemos sentados sin hacer nada. De lo que se trata es de una defensa espiritual feroz para proteger la pureza, la agudeza y la claridad de la verdad bíblica frente a esa corrupción interna. Teniendo claro este escenario del primer siglo, entra en juego lo que llamamos la narrativa del espejo. Pensemos en esto. Si estos infiltrados ya hacían de las suyas hace miles de años, ¿cómo se ven en nuestros días? Claro, sus tácticas hoy vienen con otro empaque, tal vez más moderno, pero el documento de estudio usa estas mismas advertencias antiguas de Judas como un lente perfecto. Un lente que nos ayuda a evaluar las herejías y los peligros doctrinales que siguen impactando a las congregaciones de hoy en día. Y esto ilustra de manera brillante uno de esos grandes peligros. El análisis de nuestra fuente traza una línea directa entre los falsos maestros de la antigüedad y ciertas corrientes modernas, como el llamado Evangelio de la Prosperidad y algunos movimientos neopentecostales. Es aquí donde entra el famoso error de Balaam. Así como ese antiguo profeta estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Dios por un buen cheque, el material de estudio señala que hoy vemos líderes que exigen dinero a las personas más vulnerables, prometiéndoles supuestas bendiciones. Literalmente es la comercialización de la fe. Se aprovechan del rebaño para la ganancia financiera de unos cuantos. Otro paralelo que resulta bastante alarmante es cómo usan el misticismo para justificar sus actos. El estudio detalla la forma en que ciertas modas espirituales de hoy en día se apoyan en supuestos sueños divinos para saltarse por completo la moralidad bíblica. Judas ya lo advertía con todas sus letras. Hablaba de soñadores que mancillan la carne. Hoy, según la fuente, vemos cómo bajo el pretexto de Dios me habló en un sueño, se empiezan a torcer y suavizar los límites éticos y sexuales. Esconden acciones que van en contra del diseño original detrás de una gracia que es totalmente falsa. Sumado a esa codicia y a esa falta de moral, nuestra fuente pone el foco en otro gran peligro.
rechazar la autoridad divina. Judas menciona que estos infiltrados tienen la arrogancia de blasfemar contra majestades angelicales. El texto hace un contraste muy agudo con algunas tendencias modernas donde hay líderes que, con mucha prepotencia, declaran atar a Satanás o insultan al mundo espiritual oscuro como si fuera cualquier cosa. Pero la realidad bíblica que se expone aquí nos deja helados. Ni siquiera un ser tan imponente como el arcángel Miguel se atrevió a lanzar una acusación injuriosa contra el diablo al contender por el cuerpo de Moisés. Simplemente dijo, el Señor te reprenda. Entonces, frente a toda esta arrogancia, ¿cuál es la respuesta correcta? Definitivamente no es andar lanzando decretos prepotentes. Los verdaderos creyentes no se defienden inventando conjuros espirituales, sino vistiéndose con la armadura de Dios que detalla Efesios 6. Nuestra defensa se sostiene en verdades irrefutables: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y, claro, la espada del Espíritu, que es la mismísima palabra de Dios, y todo esto bañado en oración. Es, en esencia, depender de Dios al 100% y no de una supuesta superfuerza mística personal. Volviendo a la carta, Judas utiliza una palabra sumamente específica y gráfica para describir a estos infiltrados. Los llama escollos. Para quienes no lo sepan, un escollo es una roca filosa que está oculta justo debajo de la superficie del agua. La analogía que presenta la fuente es algo poética, pero a la vez escalofriante. Nos dice que la iglesia es como un barco puro que navega guiado por el amor. Y sin embargo, estas personas se sientan en las fiestas de amor de la congregación, alimentándose a sí mismos sin ningún temor, solo esperando el momento perfecto para rasgar el casco de esa nave y hundir a la iglesia con toda su corrupción y sensualidad oculta. La carta no tiene pelos en la lengua respecto al destino que les espera a estas rocas ocultas. El autor del material de estudio nos recuerda brevemente que Dios no va a tolerar la rebelión eternamente. Tal como Dios juzgó episodios históricos de rebelión, por ejemplo, cuando los ángeles abandonaron su posición original, o cuando ciudades como Sodoma y Gomorra decidieron darle a la espalda a su diseño natural, de la misma manera, estos falsos maestros modernos van directo hacia un juicio muy severo e inevitable. El mensaje central aquí es clarísimo. Jugar con la gracia de Dios y tratar de corromper a su iglesia tiene consecuencias eternas. Así que el punto crucial es este contraste tan espectacular con el que Judas envuelve toda su carta, como si fuera un marco perfecto. Por un lado, tenemos todo el caos, la destrucción y la inestabilidad de los falsos maestros, pero por el otro, existe una garantía absoluta para los verdaderos creyentes. El texto hace un énfasis gigantesco en la palabra guardados. La salvación es literalmente un sistema de seguridad inquebrantable diseñado por Dios. Pensemos en ello como una tubería perfecta, sin una sola fuga de agua, absolutamente hermética. Aquellos que son llamados, amados y guardados están a salvo. Es imposible perderse si uno realmente está bajo la protección de Jesucristo. Para cerrar este análisis, nos queda una reflexión final bastante provocativa. Lo que hemos revisado hoy nos demuestra que esta epístola no es solo un documento antiguo guardado en un archivo, es una alarma sonando a todo volumen en pleno siglo XXI. La urgencia de su mensaje es vital para nosotros. Después de ver cómo operan los falsos maestros impulsados por las ganancias y aquellos que tuercen la gracia, la gran pregunta que queda resonando es esta. Al mirar a través de este espejo milenario, ¿tendremos el discernimiento necesario para identificar las rocas ocultas de nuestra época antes de que el barco se estrelle contra ellas? Es algo para pensar seriamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Muy bien, estamos entonces en la carta de Judas, una carta pequeña, 25 versículos, un solo capítulo, por así decirlo, pero explosiva. Judas es uno de esos escritores que no se anda por las ramas. A veces cuando estudiamos las cartas paulinas decimos qué bárbaro Pablo, qué directo que era, qué fuerte que habla Pablo, ¿verdad? Y bueno, es el autor más prolífico del Nuevo Testamento. Pero en 25 versículos Judas expresa con mucha fuerza que es necesario que nosotros estemos alerta, completamente alerta contra las falsas doctrinas que se introducen en la iglesia. Porque lamentablemente estas doctrinas no llegan ahí, o las personas que llegan con falsas doctrinas no entran diciendo, oigan, yo traigo una falsa doctrina, sino que llegan sacando versículos de su contexto para crear una doctrina basada en un texto fuera
del contexto bíblico. Y no sé cómo ni por qué, pero logran engañar a muchísima gente. Muchos se han hecho multimillonarios a costillas de la ignorancia de aquellos que ponen su fe en esta clase de personas. Entonces vamos a ir aprendiendo a través de este estudio cómo reconocer a esos lobos con piel de oveja, a esos falsos maestros disfrazados de siervos de Dios. Y también espero que aprendamos cómo enfrentarlos de manera directa, sin tapujos, sin temores, no con ánimo de pelear, sino como dice Pedro, para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Recuerden que durante el camino, yo no los estoy viendo a ustedes directamente, porque no tengo tantas pantallas. Ahorita estoy trabajando con una, dos, tres, cuatro, aunque no lo crean. Entonces, la pantalla donde los tengo a ustedes, yo ya no la voy a ver ahorita. Pero si alguno de ustedes tiene alguna consulta, nada más abre su micrófono, me dice hermano Eric o Eric, nada más, no importa. Y con gusto yo le cedo la palabra y le atiendo. Permítanme. Ah, caray. Ahora sí. Muy bien. Entonces, el autor de la carta, Judas en griego, Iudas, medio hermano de Jesús, la mayoría de los teólogos, y también los actuales y también los padres de la iglesia coincidían en que este Judas, hermano de Jacobo, era también hijo de María y José y medio hermano de Jesucristo, ¿verdad? Recuerden que Jesucristo no era hijo biológico de José, sino solamente de María. Y ella quedó encinta por obra y gracia del Espíritu Santo para dar a luz al hombre que se conocería en aquel tiempo como Jesús de Nazaret, en quien habitaba toda la plenitud de la deidad. Entonces Judas no se presenta como el hermano de Jesús. Judas se presenta como su siervo. Y qué interesante es eso, porque los seres humanos en general somos dados vamos a ver, en un tiempo estuve estudiando genealogías de algunos apellidos y resulta que en América Latina, por lo menos en Costa Rica, todos tenemos un ancestro que era duque, conde, varón o noble en alguna parte de España, ¿verdad? Y eso hace 700 años. Y nos gusta pensar en que es así, cuando la verdadera identidad de nosotros es que somos hijos de Dios y siervos de Jesucristo. Y Judas lo entendió perfectamente. Un siervo es alguien que no hace planes, los sigue. El plan que Dios quiere que sigamos ya está escrito en su palabra. La misión que Él quiere que cumplamos ya está en su palabra. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, que hay algunos con llamados especiales para ser pastores, o para ser evangelistas, o para ser maestros, para ser misioneros, está bien. Y ese llamado especial, es un honor, es una bendición, es un privilegio que no merecemos, pero que tenemos que obedecer. Sin embargo, eso no cambia en nada el hecho de que todos hemos sido llamados por el mismo Señor a predicar su palabra cuando sea tiempo y cuando no lo sea. Todos hemos sido llamados a ser sus siervos.
Todos hemos sido llamados a llevar el Evangelio de Cristo a aquellos que no lo conocen. Y desde esa perspectiva, todos somos sus siervos y todos somos misioneros. Ay, hermano, yo misionero. Sí, usted y yo somos misioneros. ¿Y sabe cuál es nuestro campo misionero? Cualquier corazón que ande por ahí sin Jesucristo. Ese es nuestro campo misionero y ahí tenemos que asistir. Entonces, tenemos un llamado de Dios Padre, un llamado irresistible a pertenecer a su familia. Ahora, cuando digo irresistible es porque no concebimos, no concibo que una persona no quiera ser salva. No concibo que una persona no quiera aceptar a Jesús en su corazón. Sin embargo, a muchas personas les he compartido el Evangelio de Cristo y me han dicho, no, yo no estoy listo para eso todavía. Pero sabe, Dios hace un llamado ahí en Romanos 8:30. Voy a ir un momento al pasaje. Romanos 8:30, que nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora sí quiero explicar algo sobre la predestinación. Y yo sé que aquí algunos de nosotros podríamos pensar un poquito diferente. La predestinación no es para ver a quienes Dios escogió para ser salvos y a quienes Dios escogió o dejó por fuera para que se vayan al infierno. Eso no es la predestinación bíblica, sino que somos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo una vez que le aceptamos. Vamos a Romanos 8:28 en adelante, 8:28-29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, una vez que a través del arrepentimiento dejamos la vida pasada y Cristo viene a ser el centro de nuestra vida, empieza esa transformación en la cual lo que Dios quiere es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso estamos predestinados, para ser como Cristo. La oferta de salvación está abierta a todas las personas, dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra usada, traducida como todos, es pantos. Y ahí no queda nadie excluido. Dios no hace acepción de personas. Ahora, el hombre tiene libre albedrío para decir, obedezco el llamado de Dios o no lo obedezco. Dios a nadie obliga. Volviendo al estudio de Judas, entonces, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sabe? Me encanta un pasaje del Evangelio de Juan, en donde Jesús en Juan 10:27-30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabe? Ahí estamos, guardados en la mano de Dios. Y si Dios es el ser todopoderoso, el más poderoso del universo, ¿quién podría abrir el puño de Dios para sacarnos de ahí? Y eso garantiza nuestra salvación.
la cual no se basa en nuestras obras, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos llamados a ser salvos, a ser sus hijos por medio de Jesucristo. Somos santificados, separados para algo especial, para Dios. Y sigue diciendo Judas, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Verso 3, amados. No es una decisión fría, es una elección llena de profunda emoción y compasión divina. Somos amados de Dios. Romanos 5:8 dice que Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún Mm, pecadores, Cristo murió por historia. nosotros. Adelante. No soy yo que estoy repitiendo el pasaje. Ok. Muy bien, permítanme. Entonces, tanto fue su amor, el amor del Padre, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero tanto fue el amor de Cristo que no le importó derramar su vida en la cruz para que usted y yo tuviéramos acceso al Padre. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nuestra común fe. No está hablando de una fe que es cualquier cosa. Cuando dice común es porque todos creemos o vinimos a Cristo de la misma forma y con la misma fe. ¿Sabe que usted y yo no somos salvos por nuestra fe, sino por la fe de Jesucristo? Es por Él. Él hizo todo lo necesario para que usted y yo alcancemos la salvación. Y una vez que nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocimos que solo la obra de Cristo era suficiente para salvarnos, y le aceptamos como nuestro Salvador personal, invocamos su nombre, como dice Romanos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y al invocarlo, Él nos preserva para Él, nos guarda del mal y nos librará de la ira venidera cuando la ira de Dios caiga en la gran tribulación sobre los moradores de la tierra. Entonces, nuestra común salvación es el interés mutuo y compartido por todo creyente. Dios no hace acepción de personas, pero también nos manda a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los santos somos usted y yo. Y la fe es aquello en lo que creemos, Jesucristo, nuestra confianza puesta en Él, la cual algunos han entrado encubiertamente en las iglesias para poner en duda. Ay, hermano, es que cuidado porque puede perder su salvación. Es que la salvación no depende de mis obras. Si leemos el libro de Gálatas, podemos entender que por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios, pero que el justo por fe vivirá. Ay, hermano, es que el Señor me dijo, ¿sabe? Dios tiene plena comunicación con cada uno de nosotros y todo lo que Él quiere decirnos está escrito en su palabra. Así que Él no va a mandar a
recadero, a ningún mensajero para que nos diga, Dios quiere que te diga esto. Ya está en su palabra. Así que tenemos que contender abiertamente, tenemos que pelear con toda nuestra fuerza, con toda nuestra pasión por la fe. No es con armas físicas, es con la palabra de Dios, para mantener firme el evangelio y la sana doctrina, para no permitir que se contamine la doctrina y el nombre de Cristo sea pisoteado, vituperado por nuestra causa, por no defender la sana doctrina. ¿Sabe? Cuando alguien, voy a poner un ejemplo, cuando un cristiano se mete en política y al ratito sale en una noticia, fulanito de tal cometió fraude con los dineros para su campaña, presentó facturas falsas. ¿Sabe? Ese mal testimonio nos mancha a todos nosotros. Si lo hace cualquier hijo de vecino que no es creyente en Jesucristo o que no manifiesta ser cristiano, no importa, es un sinvergüenza más. Pero si lo hace uno que se hace llamar hijo de Dios y que pone como estandarte su fe para ganarse la confianza de los votantes y cae, como dice Proverbios, como manantial de agua sucia, es el justo que cae delante del impío. Nos ensucia a todos. Porque entonces todos los cristianos somos iguales. Cuando un pastor es acusado de abuso sexual estoy hablando, contra una persona, nos mancha a todos. Porque la gente no distingue una iglesia de sana doctrina, el que no es creyente no distingue una iglesia de sana doctrina de una secta falsa donde solo están engañando a la gente para sacarle dinero. La gente no lo distingue. Nosotros tenemos que levantar la voz y enseñarles que somos diferentes. Por ejemplo, en la primera iglesia bautista de Cartago, donde la mayoría aquí somos miembros, una iglesia donde el pastor no toca el dinero, el pastor no tiene acceso a las cuentas bancarias, el pastor recibe un salario como cualquiera. El pastor, perdonen hermanos, se me acordó una, ok, ya. El pastor tiene que rendir cuenta de su trabajo también, en alguna forma. La iglesia recibe un informe de cómo se gasta el dinero. La iglesia recibe un informe que ha sido validado por 3 o 4 hermanos, que cada vez son diferentes, se rotan generalmente, para decir cuánto se recogió en las ofrendas de los cultos o cuánto entró por las cuentas bancarias. Y entonces mantenemos unas finanzas sanas y, como decimos aquí, libres de manotazos. Pero la gente ve la iglesia y dice, seguro ese pastor se está robando toda la plata en ese lugar. Y tenemos que contender ardientemente por la fe y decir, no, no es verdad. En nuestra iglesia hay personas dedicadas a la administración y hay personas dedicadas al ministerio. Y eso es una bendición, hermanos. Esa es una tremenda bendición en nuestra iglesia. Entonces, como creyentes tenemos que marcar una diferencia. No podemos vernos igual que los demás. Un cristiano debe distinguirse y andar como es digno del llamamiento de Cristo Jesús. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo.
Como les dije, esa gente no llega a una iglesia de sana doctrina diciendo que van a enseñar una doctrina herética. No, ellos entran y se visten como nosotros, hablan como nosotros, toman la cena con nosotros y hasta los vemos meter la mano a la bolsa y poner dinero en el plato de las ofrendas. Algunos han llegado a predicar en las iglesias y es entonces cuando empiezan a soltar su veneno o disimuladamente levantan la mano y sueltan un pequeño mensaje, poniendo en duda lo que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios. Y si me lo preguntan, son enviados de Satanás. ¿Por qué? Porque precisamente el trabajo de Satanás no es hacer que pequemos. Nosotros pecamos sin ayuda de nadie, porque somos pecadores, está en nuestra naturaleza humana. Una vez que Adán cayó, el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿sabe lo que hizo Satanás? En el principio, allá en el Edén, sembró la duda. Con que Dios os ha dicho, ay, Eva, Dios sabe que si ustedes comen de ese arbolito, no se van a morir. Estaba diciendo la media verdad, porque para que una mentira sea creíble, tiene que tener algo de verdad. Y ellos físicamente no murieron, Adán vivió como 900 años después de eso. Sin embargo, en ese momento quedó separado de Dios. En ese momento murió espiritualmente. Y Dios tuvo que descender, confrontarlos, sacrificar un animalito inocente, vestirlos porque a causa del pecado se dieron cuenta que estaban desnudos, cubrir ese pecado con la sangre, no quitarlo, cubrirlo con la sangre de un inocente y prometer que un día habría un sacrificio de alguien que sí podía quitar permanentemente el pecado. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos maestros, estos falsos profetas, esos engañadores, no se meten a la iglesia diciendo que lo son. Se ven como los más pulcros de los cristianos, porque saben que si se rebelan de inmediato, van a ser expulsados. Pero saben, en la misma iglesia, cuando alguien dice algo que no es ah, acorde a nuestra doctrina, yo me levanto y digo, hermano, disculpe, pero eso que usted está diciendo no es lo que creemos en esta iglesia. Ya nos ha pasado un par de veces con invitados. Y yo me he levantado y les he dicho, disculpe, pero eso no es lo que creemos aquí. Y no digo que esas personas hayan querido venir a engañarnos, pero ya traían una doctrina que alguien les había enseñado que no es la que nosotros practicamos ni predicamos. Así que tenemos que ser valientes para enfrentar esas falsas doctrinas, pero también tenemos que estar preparados para reconocerlas. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. ¿Sabes? Yo escuché una vez a un pastor decir acerca del pecado de adulterio, no importa, estamos en la gracia, como si la gracia fuera tolerancia al pecado. Nada más equivocado, nada más lejos de la verdad. La gracia es esta época maravillosa en la cual, por el hecho de arrepentirme, pedir perdón por mi pecado de manera genuina, sincera, delante de Dios, puedo alcanzar su perdón y ser hecho un hijo de Dios. Pero no es licencia para pecar. De hecho, el verdadero hijo de Dios
se aleja del pecado en lugar de acercarse a él. El verdadero Hijo de Dios cada día se va santificando más y no al revés. Cada día tiene que ir siendo transformado a la imagen, conformado a la imagen de Cristo Jesús y no al revés. Y si alguno de nosotros dice que aceptó a Cristo hace 5 minutos y en esos 5 minutos no tiene transformación, cuidado. Pero si no son 5 minutos, sino que son 5 o 50 años, más cuidado todavía. Porque es imposible que Cristo impacte la vida de una persona y no suceda nada. Es imposible. El contacto con Jesucristo produce un cambio profundo en nuestras vidas y ese cambio tiene que verse. Es tangible, es palpable, es visible, es notable. Hay personas que niegan que Jesucristo es Dios. No lo niegan con sus palabras, lo niegan con sus vidas. Y hay algunos que abiertamente quieren enseñar que Jesucristo es un Dios menor creado por Dios. Pero ¿qué dice Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo estaba desde el principio. ¿Cuándo es el principio? Nadie lo sabe. Dios es eterno. Y ahí ya estaba Jesucristo. Todo lo que hay fue creado de lo que no se ve por la palabra creadora de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo creador. Ya para terminar por esta noche, vamos a ver esta matiz que nos presenta Judas. Israel en el desierto. Tuvieron el privilegio de ser rescatados de Egipto de manera milagrosa. Sin embargo, por su incredulidad, especialmente cuando se veían presionados, su falta de fe fue expuesta. ¿Qué pasó? Esa generación cayó en el desierto. Todos los menores, todos los mayores de 20 años, vagaron 40 años en el desierto hasta que no quedó ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb. Y entonces la nueva generación, los que eran menores de 20 años en aquel momento, pudieron entrar a la tierra prometida. Los ángeles caídos, esos que estaban en la misma presencia de Dios, sirviéndole, adorándole, abandonaron su morada y quisieron independizarse de Dios, siguiendo a uno que dijo que quería ser como Dios, que se sentaría en el mismo trono de Dios. Y estos ángeles fueron guardados en prisiones eternas bajo tinieblas. Sodoma y Gomorra, ahí me falta una. Ciudades prósperas en la llanura. Este cuadro lo vamos a ver la próxima semana con más detalle, porque hay algunas cosas interesantes en él, de lo que narra Judas. Pero estas ciudades se dejaron llevar por la sensualidad, por los placeres de la carne, rompiendo el diseño original de Dios. ¿Sabe? Hace 50 años, yo tenía 14 años cuando vino el Señor Jesucristo. Y por esas épocas, escuché una cita, no recuerdo el nombre de ese predicador, pero el que estaba predicando lo citó y dijo que ese pastor al que estaban citando dijo
Nuestra generación, estoy hablando de hace 50 años, ya le debe una disculpa a Sodoma y a Gomorra. Hace 50 años. O sea, cuando yo veo con descaro, perdón, con el descaro que andan hoy las parejas homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la tranquilidad con que programas para niños presentan parejas entre iguales, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer, como si fuera lo más natural del mundo. Yo digo, si hace 50 años nuestra sociedad le debía una disculpa a Sodoma y a Gomorra, ahora somos inexcusables. Si Cristo no ha venido, es por la pura misericordia de Dios. Y esas ciudades fueron exhibidas como ejemplo del castigo del fuego eterno. Pero sabe, para esta generación, si no se convierte, el castigo va a ser mucho peor. Vamos a llegar hasta aquí, mis hermanos. Vamos por la mitad. La semana entrante entramos con detalle en esta matriz y seguimos leyendo el texto para irlo comparando con las diapositivas y entender qué es el mensaje que este libro tan pequeño, pero tan fuerte y profundo, tiene para nosotros. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento